La versión en español a seguir. When the past and the future meet up in the present. Gog Magog, The Last War. ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה La última guerra, la instrucción, campaña Gog y Magog, instrucción, conocimientos, general, en vista de la violación de los principios básicos de la fe y los derechos humanos, la producción, el desarrollo y el almacenamiento de armas de destrucción masiva, la conquista de territorios y bienes, propiedad de árabes palestinos, la anulación y el boicot de todos los esfuerzos internacionales para establecer el entendimiento y la paz en el Medio Oriente. Se cometieron terribles crímenes de guerra contra el pueblo palestino, que vive en su tierra bajo el yugo de los judíos. Y en vista de muchas pruebas adicionales que atestiguen que el Estado de Israel representa que es una seria amenaza y un gran peligro para la estabilidad del mundo entero en general y el Medio Oriente en particular, se decidió que por medio de las fuerzas de la coalición y quienes la encabezan, saldremos hacia una guerra total contra el Estado de Israel y Jerusalén. El enemigo es el pueblo de Israel. El pueblo judío, enemigo por su increíble capacidad de sobrevivir, el más antiguo entre los pueblos del mundo, el más pequeño en población y a pesar de ello, con fuerzas militares reducidas, derrotó a grandes ejércitos. Y no es necesario enfatizar que a pesar de que no le ayudamos a salvarse en la Segunda Guerra Mundial, aún existe todos los pueblos árabes vecinos que pelearon guerras contra él, pero siempre, al final, sale victorioso. La meta es la conquista de Israel y su capital Jerusalén. El objetivo, la fuerza militar de la coalición de países, comandados por el presidente Gog, saldrá al ataque sobre Eretz Israel, Palestina, anulará el ejército de Israel, tomará Jerusalén y el monte sagrado, el monte del templo, y esto con la finalidad de lograr con facilidad el cambio del gobierno judío sionista por otro gobierno que controle Jerusalén bajo la autoridad del presidente Gog. La estrategia, llevar a cabo un ataque sorpresivo, combinado internacional, con varios ejércitos por tierra y por aire. Y esto después de revelarse una crisis interna dentro del pueblo de Israel, desplome económico y social, y la sensación de que ya no hay esperanza y no hay en quién apoyarse. Este punto mostrará más adelante la hora cero. El año 68, conforme al calendario gregoriano, los días son Ben Hametzarim, entre el 17 de Tamuz y el día 9 de Av. El ruido de los ejércitos de acero se escucha en Jerusalén, la gran ciudad del pueblo, la colonia de belleza esplendorosa, citada en su tercer año. La guerra civil entre hermanos y acaso cientos y miles de muertos. Un hambre terrible ha desatado en Jerusalén. Enfermedades, dolor, cuerpos con vientres inflamados están tirados en cada esquina. Por el cadáver de un caballo o un ratón se pelean como locos. El Bet Hamikdash desolado y la ciudad se sostiene en sus últimas horas rezando por una gota de agua. Se cuentan las horas hasta que llegue la muerte. Ya no hay fuerzas ni para llorar. El ejército de la zona norte, comandado por el general Yosef Ben Matityahu, también está siendo penetrado. Nosotros que nos encontramos dentro de las murallas, también estas fortificaciones están siendo destruidas. Ya que los ejércitos de Titus de Roma penetran la ciudad, roban, destruyen, violan, asesinan. Y en el día 17 de Tamuz se derrama la sangre de nuestros hermanos israelitas. Ríos de sangre fluyen en Jerusalén. En el 9º y 10º día de Av, el fuego se prende en el Ejal. Titus entra en el Bet Hamikdash, abre un Sefer Torah y con locura grita: ¡Los vencí! ¡Los vencí! Gritan: no hay Dios en el pueblo de Israel. Una espada filosa rompe el baroje del Ejal. Sangre humana escurre de su interior. ¡Vencí a Dios!, grita él.
Los Kohanim, los Levín, brincan dentro del fuego abrasador que los envuelve. Todo el pueblo de Israel es expulsado de su tierra. Y se extendió el enojo de Dios sobre ustedes, y serán expulsados pronto de la tierra buena que el Eterno les dio a ustedes. Destrozados, cansados, enloquecidos, llenos de dolor y angustia, son exiliados en el mundo entero. Y entre esos pueblos no estarás tranquilo, y tus pies no tendrán reposo. No hay un solo instante de tranquilidad. En las diásporas no hay un momento de paz. La noche de los cristales, los eventos de Tag Betat, los falsos testimonios de supuestos asesinatos rituales, la expulsión de los judíos de Inglaterra, España, Portugal, los cruzados. Tito se guerreó en todo el mundo, pero su victoria sobre Jerusalén la consideró su mayor triunfo. En Roma, Italia, existe hasta el día de hoy un tabla grabado que muestra a judíos prestos que arrastran la menorá del Bet Amidash, que es el símbolo de unidad de Israel. Nos diseminamos por todo el mundo, hay Yemen, Argelia, Marruecos, Rusia, Grecia, 2000 años. Vivimos en comunidades pequeñas. El rabino de la comunidad lo era todo para nosotros. El que nos daba ánimos, el conciliador, que nos apoyaba. Si yo acudiera al abuelo en Yemen hace 70, 80 o 200 años, el abuelo abriría un libro de rezos y decía: bendito seas tú, Hashem, el que construye Jerusalén. Bendito seas, Hashem, que reúnes a los dispersos del pueblo de Israel. Y el significado del rezo en el silencio es que llegaría el día en que se volvería a construir Jerusalén. Y llegará el día en el que el pueblo de Israel regresará a su tierra después de 2000 años de diáspora. El abuelo cerraba el libro de rezos. Y si yo me acercaba a él y le preguntaba: ¿tú de verdad crees las palabras que salen de tu boca, abuelito? Bendito seas, Hashem, que construyes Jerusalén. Abuelo, ¿de verdad crees que llegará el día en que Jerusalén será construida de nuevo? El abuelo suspiraba y decía: hijo mío, ¿sabes? De verdad va a ocurrir. Y desde mi punto de vista es momento justo antes de la llegada del Mashiach. Abuelo, ¿de verdad crees que el que reúna los dispersos del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel regresará de todas las diásporas? El abuelo lloraba y decía: hijo mío, estoy dispuesto a pagar todo el dinero del mundo, solo para pasear, solo por un momento, por las calles de Jerusalén reconstruida. Así escribe el profeta Zeharia. Así dijo el Dios de los ejércitos: llegará el día que se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, y cada uno con su bastón por su edad avanzada. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan en sus calles. ¿Quién se imaginaría que después de los 2000 años de diáspora, de tantísimos sufrimientos, se iluminan las profecías y el pueblo de Israel se reúne llegando de todas las partes del mundo? Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Pero eso nos pasó en vivo, delante de nuestros propios ojos, después de 2000 años de diáspora. Regresamos a Eretz Israel. Regresamos a Eretz Israel. La guerra de la independencia del país. En el día 5 de Iyar declaramos nuestra independencia para ser un pueblo libre en nuestra tierra. El más grande milagro en los últimos 2000 años, que un pueblo diseminado y dividido en todo el mundo, un pueblo con tan distintas opiniones, regresa junto con impresionante coordinación a su tierra. Después de largos días recibirá la inspiración. En el final de los días llegará una tierra en la que impera la espada, una tierra en la que los refugiados de la guerra regresaron provenientes de muchos pueblos a los montes de Israel, que estuvieron siempre desolados, que su tierra estuvo desolada durante muchos años y que solo cuando regresaron sus hijos empezó a florecer de nuevo. Pero aterrizaron allá una realidad plena de guerras, cuántos sufrimientos, cuántas lágrimas, terrorismo día a día. Sobre la base de nuestros derechos naturales e históricos, y sobre la base de la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas, declaramos por este medio el establecimiento de un país judío en Eretz Israel, que es Medinat Israel.
guerra de independencia, la campaña académica, la guerra de los 6 días, la guerra del desgaste, la guerra de Yom Kippur, la guerra del Líbano, la guerra del Golfo Persa, la Intifada. Hay una condición, dice Dios: si caminaréis en mis decretos y cuidaréis mis mandamientos y los cumpliréis, entonces el resultado será, el regalo es, daré paz en la tierra de Israel. Pero nosotros tratamos de ser un pueblo de liberales en su tierra, libre de la Torá y de mandamientos. Queremos un país judío, sin religión, sin el creador del mundo. Nosotros no queremos que se entrometan en nuestra vida. Nosotros no queremos legislación religiosa y separaremos el país de la religión del país. Y Dios nos presiona, nos dice: decidan hijos, joven pueblo de Israel. Ustedes quieren paz en mí, y nosotros sonreímos y decimos: ¿cuál es el problema, Dios? Begin traerá la paz. Y si no, entonces Rabín traerá la paz. ¿No funcionó tan bien? Entonces su ayudante Pérez traerá la paz. Probamos toda clase de acuerdos, contratos, planes financieros. Tal vez los de la derecha traerán la paz, Netanyahu traerá la paz, o Arafat traerá la paz, o tal vez su asistente Abu Alda traerá la paz, o tal vez el asistente del asistente Abu Mazen traerá la paz y el cese del fuego. Tampoco eso funcionó. El que habita los cielos se reirá, se burlará de ellos. Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, y el consejo de Dios es que prevalecerá. Dios se ríe de todos nuestros intentos, pero nosotros continuamos. ¿Sabes, Dios? A pesar de todo, Netanyahu peleará contra Hamas y traerá la paz. O tal vez Barak, el grupo de izquierda, nos regresará el Barak, el resplandor a los ojos. O tal vez Kusharon harán una paz segura. O creemos en Mixa, que tal vez traiga la paz. O si levantamos una muralla en medio del país, ¿habrá paz? Como si un misil Qasem no sabe sobrepasar una muralla. O tal vez si huimos de Gush Katif, ¿habrá paz? ¿Sabes, Dios? El último intento. Espera un instante, tal vez con Hamas, sí, con Hamas, mediante un acuerdo adecuado, con el patrocinio de Rusia y Estados Unidos, tal vez eso traiga la paz, o tal vez con Hezbollah haremos la paz. Nosotros caminamos como ciegos en la oscuridad, y te golpeará Dios con locura, ceguera, confusión en tu corazón, y estarás como loco por lo que verán tus ojos, y no tendrás fe en tu existencia, y temerás en el día y en la noche. Esta es una parte del castigo del Creador por no cumplir con el camino de Dios. ¿No captas? ¿No entiendes lo que pasa aquí? El escritor más exitoso de las novelas imaginarias no podría escribir lo que ocurre hoy en la práctica, en el periódico Idiota, pero uno de los periódicos del país. ¿Y nosotros? Así escribe el profeta Yeshayahu acerca de nosotros. ¿Qué haremos para no subyugarnos ante el Creador del mundo, que nos dio como regalo la tierra prometida? Hicieron de hecho un acuerdo de paz con aquellos que continúan asesinándonos. Y así dice el profeta Yeshayahu en el nombre de Dios. Por lo tanto, escuchen la palabra de Dios, burladores, gobernantes de este pueblo en Jerusalén. Porque dijeron ustedes: hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con la tumba. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio, y en el engaño nos hemos escondido. Y escribe el Targum de Jonatán Ben Uziel en ese lugar. He aquí que ustedes dicen: firmamos un acuerdo con los asesinos, y con los terroristas hicimos la paz. La plaga de quienes los odian caerá sobre ustedes, como un río que se desborda. De un día para otro, Israel será más difícil para ustedes. Cada segundo que pasa entran más armas a Gaza, más armas a los territorios árabes de Judea y Samaria. Todo lo que hagan ustedes no tendrán éxito. ¿Y por qué? Porque nos refugiamos en la mentira y pusimos a la falsedad como nuestra protección. Ustedes confían en la mentira y se ocultan tras de un pacto falso, dice el Targum. ¿Y cuál es el resultado?, dice el profeta. Se anulará su pacto con la muerte y su convenio con la tumba no se cumplirá. Cuando pase el azote abrumador serán aplastados por él. El Targum explica: el convenio con los terroristas no se cumplirá. Este es el inicio de una larga lucha en el camino de nuestra independencia, de nuestro país, la capital del país palestino, Jerusalén.
Desde el año 1987 hasta el 2006 murieron 1.600 israelíes y fueron heridos más de 1.300 en más de 150 atentados. Atentado en el Hotel Park, en la noche del Seder, 30 muertos. Atentado en el Café Hillel, 7 muertos. Una serie de atentados en Jerusalén, 21 muertos, 80 heridos. פונו 80 פצועים, 3 מהם במצב קשה. בבית החולים הזה מאושפז מפקד מחוז ירושלים ניצב לוי. Asesinato del ministro Rehavam Zev. La guerra contra los crímenes perpetrados. La muerte para santificar al creador o jihad es considerada entre nosotros como la cúspide de la realización islámica. Muerte a Israel. Guerra santa. Nos encontramos inmersos en un proceso divino del final de los días. Todas las señales que se refieren a esos tiempos que aparecen en la Biblia y en el Talmud ya se cumplieron con gran precisión. El santo bendito sea está a punto de ajustar las cuentas. El Talmud anticipa lo que va a suceder con gran precisión. Cómo se va a ver la calle israelí en los años 2000, la víspera de la redención, en el talón del Mesías, la última generación antes del Mesías. El descaro, la juspá abundará. Los precios subirán. Habrá inflación, una situación económica crítica, desempleo. El reinado se convertirá en herejía, o sea, el país tendrá un perfil bajo, laico y no religioso. Si te imaginas a tu abuelo hace 100 o 200 años en Yemen, o en Marruecos, en Rusia, Argelia o Polonia, ¿cuál era el sistema educativo oficial? ¿Cuál era la educación estándar? La educación judía, israelí. Es cierto, se asentaban y estudiaban Torah. Y en el final de los días, dicen nuestros sabios, en nuestra generación, estará de moda incluso hacer la guerra contra Dios. Y el reinado se convertirá en herejía. Y no hay quien llame la atención, no se podrá reprender. Los lugares donde se reúnen se transformarán en lugares de prostitución. En los lugares en los que se reúnen sabios se comportarán en una forma tan despreciable. Maldecirán, gritarán, emitirán leyes de prostitución. Habrán marchas a favor de la perversión. Y el Galil se destruirá y la frontera será desolada. Un bombardeo masivo sobre las ciudades del norte, Kiryat Shmona, Safsufat, Tzfat, Haifa, Tiberias, y el Galil se destruirá. Exactamente al año de haber abandonado Gaza, en los días de Ben Ametzarim, en la misma época en la que se destruyó el primero y el segundo Bet Hamikdash, en la misma semana exactamente en la que leímos en la Haftará, del norte se iniciará la maldad sobre los habitantes de Israel. Nos despertamos ante una muy cruda realidad. Un grupo de terroristas traumatizó a un país entero. Ahora empezamos a entender que no podemos confiar en nadie, ni en el ejército, ni en dirigentes gobernantes, sino en nuestro Padre de los cielos. Y el Galil será destruido. ¿Cuántos favores nos hace el Santo Bendito sea? ¿Cuántos milagros? Más de 4.000 misiles cayeron en zonas pobladas y los resultados pudieron ser mucho peores. Y la sensación en Sal es que después de todo hubo un paraguas aéreo que nos protegió. Cayeron a tu lado 1.000 y a tu diestra 10.000. Y aquí no llegaron. Afortunadamente no había nadie en casa. Hubo aquí un gran milagro. Yo no lo puedo creer. De verdad, un milagro del cielo. El Santo Bendito sea nos habla con milagros, nos manda señales en arena, huellas. Debes saber que cuando veas estas señales sabrás que el final está cerca. Prepárate. Las personas de la frontera pasarán de ciudad en ciudad y no recibirán misericordia. Las personas de la frontera serán los judíos de la frontera que vivieron con heroísmo como representantes de Israel en Gush Katif, en Shomrón, en Hebrón, en el Sinai. Pasarán de ciudad en ciudad y no se apiadarán de ellos. No tendrán misericordia de Dios. Los aventarán de Farmamón, Asterota o Joaquín. Y también nuestros hermanos del norte, así escribe el Midrash. Y las personas del Galil pasarán de ciudad en ciudad y no recibirán misericordia. Saldrán de Haifa, Tel Aviv y de Tzfat a Ashdod, sin un apoyo de parte de Israel. Y la sabiduría de los escribanos apestará, los temerosos del pecado serán despreciados, los sabios de la Torah, que son los justos del pueblo de Israel, no serán queridos, se burlarán de ellos, habrán expresiones denigrantes hacia los religiosos. Antes vieron un rabino en la diáspora, todos lo admiraban, los líderes eran sabios de la Torah,
y al final de los días anticipaban nuestros sabios. Los temerosos del pecado serán despreciados, los jóvenes se avergonzarán a los ancianos se levantarán ante los jóvenes, el hijo degrada al padre, la hija se revela ante la madre, la nuera se revela ante la suegra, los enemigos de la persona son los miembros de su familia, el rostro de la generación es como la cara del perro, el hijo no se avergüenza frente a su padre. Y finalmente llegamos al punto final. ¿Y en qué nos podemos apoyar? En nuestro Padre de los cielos. Al final llegaremos a reconocer eso, aseguran nuestros sabios. Al final comprenderemos que no hay en quién apoyarnos, sino en nuestro Padre que está en el cielo. Y así escribe el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Al final de nuestra diáspora, cerca del tiempo de nuestra redención, se harán más difíciles los sufrimientos para el pueblo de Israel hasta llegar a su tope, y se sentirán abrumados por los grandes problemas que los rodearán por todos lados y en cada esquina, y serán tan intensos los sufrimientos, al grado que no se dirigirán los padres hacia sus hijos. ¿Y el motivo? Porque la presencia divina juzgará a su casa y los traerá hacia el pacto tradicional para purificarlos y llevarlos a la redención y a la bonanza que se nos prometió por medio de los profetas. Dice Rabbi Moshe Cordovero, cuando estemos muy cercanos a la redención, en esos tiempos aumentarán mucho los sufrimientos para purificar a Israel conforme al juicio, y todo el que endurezca su cerviz y no haga teshuvá se perderá, y todo el que incline su cabeza y retorne a Dios tendrá el mérito de ser redimido. Y así empieza la última etapa, la etapa anterior a la última guerra. Y dice el Malvin, exterminaré pueblos y desolaré sus torres. Los grandes edificios serán desolados, como está escrito en el profeta Obadiah, una profecía para la generación. Si entre las estrellas pondrás tu nido, de ahí te bajaré, dice Dios. Y si elevarás tus edificios como el águila y habitases ahí entre las estrellas, de ahí, al final de los días, yo te bajaré. En el final de los días empezará la guerra de Baladán ben Baladán. El rey del sur saldrá a la guerra contra el rey del norte, y 3 de sus bastiones derribará. Y esos 3 bastiones son edificios, primer edificio, segundo edificio, y el gran edificio que ahí se sientan y llevan a cabo las grandes discusiones, la gente del ejército, el Pentágono. El edificio del Pentágono también será golpeado, y al final se peleará con él el rey del sur, y caerá sobre él el rey del norte, con carros, con jinetes, con muchos navíos, en una guerra con Irak. Zohar HaKadosh describe que habrá ahí varias guerras, y una de ellas con navíos, portaaviones, y una sobre una vía terrestre. Y cuando el rey del norte invade por la ciudad de Basra, conquista Babilonia. ¿Quién viene de Edom plenamente arropado de Basra? Porque Dios tiene un sacrificio en Basra, una gran destrucción en la tierra de Edom. Y así profetiza el profeta Jeremías, que vio hace más de 2000 años. He aquí que yo elevaré sobre Babel un grupo de naciones de la tierra del norte. Sus flechas serán como un héroe inteligente, que no regresarán sin cumplir su misión. Explica el Malvin, el significado de sus flechas serán como un héroe inteligente. Las flechas del enemigo tendrán inteligencia y llegarán por sí mismas a su meta. La tierra de Abraham es sus favores abundantes. Hagan todo lo que puedan para golpearlos. The United States Los Estados Unidos hunt down capturarán and punish y those castigarán a responsible los responsables de estos actos de cobardía. Sí hubo un ataque muy masivo anoche. Fueron lanzados 70 misiles Tomahawk sobre Ansar al-Islam. Ha sido el bombardeo. אני חושב שזו המערכה עם הטילים והפצצות המדויקות ביותר שנראו אי פעם. Vienen los desastres al mundo, sino por causa del pueblo de Israel. Los principales Mekubalim, sabios de la mística judía, bajo la dirección de Rabbi Isaac Duri de bendita memoria, le avisaron al pueblo de Israel hace aproximadamente 2 años que Am Israel se encuentra en un gran peligro. Se acerca un gran terremoto que está por acercarse a Israel. Se convocan reuniones para efectuar restos colectivos y entonces ocurre un gran terremoto en la ciudad de Van, en Irán. Los que apoyan a Hezbollah
y 70,000 muertos enterrados vivos debajo de la tierra. Cuando Israel ofrece su ayuda a Irán, contestan los iraníes: lárguense de aquí, todo es por culpa de ustedes. Es correcto, ellos tienen razón. No ocurren desastres en el mundo, sino por causa de Israel. Nos dice el santo bendito sea: solo témeme a mí y capta los mensajes. Oh, mis pequeños hijos, queridos chicos traviesos, 1.200.000.000 de musulmanes los persiguen a ustedes, 5,5 millones de judíos, un corderito frente a 70 lobos. ¿Cuándo van a despertar? ¿Cuándo van a entender que ustedes viven en el milagro? Como la redención de Egipto, así también sucede en la última generación, la generación tuya, de ella y de nosotros. Dios nos señala, agita el mundo entero con huracanes, inundaciones, desastres, accidentes espantosos, la plaga de la violencia, la plaga del desempleo, la plaga de las drogas, la plaga de los medios masivos de comunicación, todas las plagas juntas. Rusia está congelándose, en Estados Unidos huracanes, tormentas de nieve, tsunami. El Santo Dios ya los busca para que vean los desastres, para que vean el dedo de Dios, que vean y que teman a Dios. Exterminé pueblos, desolé sus esquinas, destruí sus ciudades sin que nadie pase por ellas. Atrapé sus pueblos que quedaron desolados. Dice Rashid: traje desastres al mundo para que lo vean y tengan temor, para que vean eso en vivo y a todo color y teman a Dios. Hagan teshuvar, retornen al judaísmo. Septiembre 2001, terror en los Estados Unidos. 2.976 muertos en Manhattan, 125 muertos en el Pentágono. Agosto del 2002, inundaciones en Europa, 108 muertos y decenas de heridos. Octubre del 2002, terror en Moscú, 137 muertos, decenas de heridos. Octubre 2002, terror en Filipinas, 6 muertos y 150 heridos. Octubre 2002, terror en Indonesia, Bali, 202 muertos, 209 heridos. De 2002 a 2006, fiebre de las aves, 650 muertos, 8,000 enfermos, millones de aves exterminadas. Mayo del 2003, inundaciones en Argentina, 25 muertos, 35,000 perdieron sus casas. Noviembre del 2003, terror en Estambul, Turquía, 47 muertos, 700 heridos. Diciembre 2003, terremoto en Irán, 70,000 muertos, 75,000 heridos, 30,000 sin casa. Marzo de 2004, terror en Madrid, 192 muertos, 2.030 heridos. Diciembre del 2004, tsunami en la India, Tailandia, Indonesia. Dios Todopoderoso, vean esa ola, tiene una altura de por lo menos 5 a 6 metros. Más de 30,000 muertos y 5 millones se quedaron sin casa. Julio de 2005, terror en Londres, 52 muertos, 70 heridos. El vagón del metro se empezó a estremecer, se apagaron las luces y hubo una explosión tremenda. Agosto 2005, huracán Katrina, 1.800 muertos, cientos de miles sin casa. Octubre de 2005, derrumbe de lodo en Guatemala, 1.400 muertos, 30,000 personas sin casa. Octubre de 2005, terremoto en la India y Pakistán. Yo pienso que este es el más terrible desastre. Es imposible imaginar una situación más terrible que esta. 74,000 muertos, 106,000 heridos. Existe un mapa de caminos, no el de George Bush, el del Santo Bendito sea. Ve que puse frente a ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, y escogerás la vida. Hay un camino, camino de la vida, camino de la felicidad, camino exitoso de educar a los niños, camino de los cánticos en Shabbat, de hijos e hijas todos en caminos de los patriarcas. Y hay un segundo camino, camino de la muerte, camino de sufrimientos, de ataques, de desastres, un camino sin salida. No hay solución alguna, ni económica ni social. Y se llenará la tierra de violencia frente a ustedes. Y al final, en el futuro, los hijos de Ismael despertarán a todos los pueblos del mundo para que vengan a hacer la guerra sobre Jerusalén, como dice el Zohar. Los oficiales del ejército saben que estamos sobre un barril de pólvora que en cualquier momento va a estallar.
Y cuando te acercas al sillón del primer ministro, tú entiendes cuán grande es la presión europea. Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, todos presionan a Israel. Quieren que entreguemos territorios a los árabes, que levantemos las manos, mientras que estos declaran en forma específica que todas sus intenciones son para buscar la total destrucción de Israel. Debe ser anulada esta realidad, no cambia al paso del tiempo. لن يتغير كما قلت ومضي لها. Yo tengo fe que se han creado las condiciones que nos permitan a nosotros y a los palestinos llegar a una apertura histórica de caminos en nuestras relaciones. Una apertura de caminos que nos llevará a la tranquilidad, a la seguridad y en el futuro incluso a la paz anhelada. La desconexión. Ataquen a los miembros de la policía, a los soldados, a las soldadas, a las policías y a los policías. No culparlos, no dificultar su tarea, no dañarlos. Dáñenme a mí. Y así escribe el profeta Ezequiel. En consecuencia, dijo así el eterno Dios, si no es con el fuego de mi celo hablaré sobre el remanente de las naciones y sobre todo Edom, que se han apropiado para sí de mi tierra como heredad, con alegría de todo corazón. Escribe el Marí Caro sobre esto. La tierra es mía, y ellos se la dieron a ellos mismos en heredad, y ellos se alegraron de todo corazón al ver a Israel expulsado de ella. Pon atención, George Bush. El camino de Dios es como mides, serás medido. Tú presionas a nuestra gente. En el momento que el comandante general del ejército, Doan Harut, se informa que el último judío salió de Gush Katif, dice el santo bendito sea, como hiciste, se te hará a ti. Y en el mismo día exactamente empieza una gran tormenta huracanada de lo más cruel. El huracán Katrina, extraordinario, con gran fuerza, empieza a avanzar en dirección de Nueva Orleans, la ciudad de la ministra de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Condoleezza Rice. 26 tormentas huracanadas, una tras otra sobre los Estados Unidos. 26, equivalente al equivalente numérico del nombre de Dios, Yud-Kei-Vav-Kei. En segundos, la situación de Estados Unidos nos recuerda mucho el drama que se vive en Israel. Miles en Israel se convierten en refugiados y se encuentran sin trabajo, sin casa. Y así también cientos y miles en Estados Unidos se convierten en refugiados que carecen de vivienda y trabajo. Desesperanza en Israel y actos de despojo. Destruyen las casas y las queman. Desesperanza en Estados Unidos. Actos de despojo. Las bandas criminales causando problemas por todos lados. Y en Israel, por primera vez, autoriza al primer ministro el empleo de soldados con sensibilidad y con determinación para sacar judíos de sus casas. Y por primera vez en Estados Unidos que el presidente emplea soldados y miembros del ejército con sensibilidad y determinación para sacar gente y arrancarla de sus casas. En Israel, que quiere regresar a Gush Katif tiene que mostrar su identificación personal para demostrar que vive en Gush Katif. Con la misma vara que mides serás medido. Así es el camino del santo bendito sea. También Francia presionó, también Rusia intervino. Y también en Francia empezó una intifada. Y también en Rusia empezó el terrorismo. Midá keneged midá. La gran batalla en el final de los días aún está por llegar. Queda un enemigo que se queda a un lado, viendo a Israel. Un enemigo que se mantendrá entre bastidores, apoyará a Hezbollah y a sus organizaciones terroristas. Así aparece en el Midrash. Dijo Rabbi Yitzhak, el año en el que el rey Mashiach se revele, todos los reyes de las naciones se provocarán unos a otros. El rey de Parás,
rey de Irán Ahmadinejad, provoca un rey árabe y va el rey árabe a Edom. Edom es el mundo cristiano, Estados Unidos, Europa, para recibir consejos de ellos. Y regresará el rey de Parás, Irán, y destruye el mundo entero. ¿Quién era antes capaz de destruir a todo el mundo? Antes salían a guerrear con lanzas y espadas. ¿Cómo hubiese sido posible destruir al mundo? Y en ese tiempo se parará el arcángel Mijael, el gran ministro, que es el defensor de los hijos de tu nación. Y será una época de sufrimientos que nunca había ocurrido antes, desde que se formó la nación hasta esa época. Y las naciones del mundo afilarán sus espadas contra Israel. Y regresa el rey de Parás de Irán para destruir al mundo entero. Y todas las naciones del mundo se asustan y se estremecen y caerán de bruces. Recibirán los dolores como una parturienta. Y en Israel se estremecen y se asustan y preguntan: ¿hacia dónde iremos? ¿Hacia dónde iremos? Nosotros los israelíes viviremos con gran temor. No habrá un lugar seguro en Israel. Y entonces todas las naciones de la tierra comandadas por el presidente Gog se unirán contra nosotros en esta guerra. Y así escribe el profeta Ezequiel en nombre de Dios. He aquí, me dirijo a ti, Gog, presidente de Meshech y Tubal. En muchos días me ocuparé de ti. En el final de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, recogida de muchos pueblos en los montes de Israel, que había sido una desolación continua. Y este pueblo fue sacado de entre las naciones. Vendrás sobre el Estado de Israel, que fue establecido con la aprobación de la ONU. Y subirás como una tempestad y vendrás como una nube para cubrir la tierra. Aviones de combate que cubrirán los cielos como una nube. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Será un momento de lo más crítico en el mundo. Como dice el profeta, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retirarán su brillo. Y todo el mundo saldrá a hacer guerra contra Israel. El santo bendito sea, le dice a Israel: hijos míos, no tengan miedo, no teman. Todo lo que hice, no lo hice sino por ustedes. ¿Por qué les dan miedo? No teman. Llegó el tiempo de su redención. Y entonces, en el día que llegue Gog a la tierra de Israel, habrá un gran terremoto sobre la tierra de Israel. Y se espantarán los peces en el mar, y las aves del cielo, y las bestias del campo, y todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Y se arruinarán los montes, y se caerán los escalones, y todo muro caerá a tierra. Y haré juicios con él, con peste, con sangre, con lluvias torrenciales y piedras de granizo. Y haré llover fuego y azufre sobre él y sus tropas, y sobre los muchos pueblos que estarán con él. El santo bendito sea, ajustará cuentas con todos los enemigos del pueblo de Israel. Y entonces, de forma repentina, se revelará ante los ojos del mundo entero. Y será engrandecido y santificado. Y me daré a conocer a los ojos de numerosas naciones, y sabrán que yo soy el Dios. Dice el santo bendito sea. Me revelaré ante todos en una transmisión en vivo, en televisión, en cablevisión, en internet y por todos los medios de difusión. Sea engrandecido y santificado su gran nombre. Y todo el mundo verá en una transmisión en vivo el santo pueblo de Israel gritando juntos: oye Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. El reinado del santo bendito sea se extenderá al mundo entero y será el Eterno Rey sobre toda la tierra. Y en ese día será Dios uno y su nombre uno. Antes de la redención final, también tú puedes recibir sobre ti mismo el yugo del reinado celestial. También tú puedes subir al tren antes de que cierren sus puertas, en un segundo de auténtico arrepentimiento, y recibir el yugo del reinado celestial. E inmediatamente todo Israel tiene su parte en el mundo venidero. Todo Israel se une a su Padre en los cielos. Hacen una paz verdadera con su Padre en los cielos. Mantente fuerte y verán nuestros ojos tu retorno a Sion con misericordia. רציתי לומר, אם אפשר, כמה מילים לכבוד עם ישראל, שכל העולם נברא רק בשבילם, כי השם יתברך אותם אוהב, מילים פשוטות היוצאות מתוך הלב. אני אוהבת את עם ישראל. עם ישראל, אתם עם סגולה. עם ישראל הוא עם הנצח. ברוך השם שאנחנו עם השם. תפתח בבורא העולם והכל יהיה בסדר. כל המציאות היא בידיים
של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מתוקים, 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 עם ישראל. גם אם הבורא היה מחפש בנרות עם יותר טוב מעם ישראל, הוא לא היה מוצא. חזקו ואמצו לבבכם, אל תיראו, השם עמכם, עם ישראל. ניסינו הכל, בים, באוויר וביבשה. רק דבר אחד שכחנו, את אבינו שבשמיים. אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. עם ישראל, הגיע הזמן להתפלל. הקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, וכל דבר שקורה ליהודי צריך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, והוא היחיד שיכול לעזור לו. בריאות הגוף תלויה בשמחה של הנפש, החיבור לרוחניות הפנימית שלנו, של כל יהודי ויהודי. אין דבר יותר שלב ושלם מה שאתה מאמין שמישהו משגיח עליך. צפרדע בבאר לא יודעת שיש ים. נר השם נשמת אדם. כל יום זו מציאות חדשה, ולא משנה מה אתמול היה. כל שנייה הוא מחיה אותנו מחדש. בוא נודה לשם, כי לעולם חסדו. אנחנו באנו מאיזשהו מקום, יש לנו מסורת שאני לא יכול להתעלם ממנה. אני שמח שהתחברתי מחדש לשרשרת הנהדרת הזאת של אברהם, יצחק ויעקב, דוד, שלמה. מתחת להכל יש את ההרגשה החזקה הזאת שאתה נשמה אבל יהודית. שאם יש רצון טוב אפשר להגיע לפנימיות של האדם ושם לשנות. מספיק מעשה אחד טוב של אדם והוא מטה את כף הזכות והופך את העולם הזה קצת יותר טוב. יש אנשים שמעולם לא שאלו את עצמם מה הם עושים בחייהם ומדוע הגיעו לעולם. אדם צריך להרגיש שבכל פעולה שלו הוא מגלה אור בחייו. מהי ערכה של המתנה הנפלאה ביותר שניתנה לאדם? שבת. אם עם מתאחד סביב מטרה משותפת, אי אפשר לנצח אותו. להרגיש בלב שיש לנו אבא שבשמיים והוא כל כך אוהב אותנו, אז אין שאלות יותר. איך אני יכול להעביר במילים כמה טוב לי ביהדות, כמה טוב לי בבית, כמה טוב בתשובה? הכיף של להלביש אנשים זה כמו הכיף שהקדוש ברוך הוא מלביש אותי במצוות. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. בת ישראל צריכה להביע את עצמה בקדושה ובצניעות. אצל בורא עולם אין סלקציות, כולם מוזמנים. אני הבנתי שללכת עם הקודש ברוך הוא יד ביד ולנהל עסקים זה הנוסחה מנצחת. כשאני מניח תפילין בבוקר או שאני עושה מצווה, זה עושה לי את היום. אל תיתן למי שאתה להפריע למי שאתה יכול להיות. אני קם כל בוקר, מניח תפילין, מודה לבורא עולם על כל דבר ודבר הכי קטן שהוא נתן לנו. בורא עולם נתן לנו את הדלק הכי גדול לנשמה והוא הנתינה. ברוך השם מצאתי את האור של החיים, את הייעוד שבשבילו אנחנו נמצאים כאן. אנשים, צאו מהסרט שלכם, הבמאי האמיתי הוא בורא עולם. אפשר להיות בעד השם, אפשר להיות נגד השם, אבל אי אפשר להיות בלעדי השם. עם ישראל הקדוש, כל הגויים יודעים שאנחנו העם הנבחר. במה נבחרנו? בלקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא. ריח טוב הנשמות הקדושות של עם ישראל, אז בוא ניתן ריח טוב, ריח טוב הנשמות, ריח טוב הנשמות הקדושות של עם ישראל. ריח טוב הנשמות, ריח טוב הנשמות הקדושות של עם ישראל, אז בוא ניתן ריח טוב הנשמות, ריח טוב הנשמות הקדושות של עם ישראל. ניסיתי לומר אם זה בכלל אפשר, כמה מילים לכבוד עם ישראל, שכל העולם נברא רק בשבילם,
כי השם יתברך אותם כל כך אוהב. יהי רצון שיכנסו אל תוך הלב. Dear friends, thank you for viewing our video presentation. I hope this was a meaningful and enjoyable experience. My name is Eliyahu Kin, Rabbi of Congregation Torah Or, headquartered in Los Angeles, California. The video presentation you just saw is one of our many Torah Or productions. Visit our website at www.toraor.org or www.toraor.net for the list of our ever-growing productions in video and audio. Since we're constantly adding new material to our website, please remember to send us your email address so that we can notify you of any future productions. You will find a wide variety of audio and video recordings on our website. Torah Or's international team invests a significant amount of time and other resources to produce inspirational and enlightening documentaries on topics such as Torah codes, life after death, Uri Zohar at Torah Or, how to perform the mitzvot, high holiday prayers, exposing Hollywood's myths, and many more. Our goal is to reconnect ourselves with our heritage by bringing the light and warmth of the Torah into our hearts. God's covenant with us, he declares, "V'gam netzach Yisrael lo yishaker," meaning the Jewish nation is eternal. The wisdom of the Torah is timeless. Therefore, we attempt to connect the timeless nation with the truth of their timeless Torah.